Ok, continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Marco Antonio, ¿estás en línea? ¿Algún otro compañero? Continuamos, entonces vamos a ir viendo. Les decía en el tema que vamos a ir conociendo a los organismos internacionales, tal vez aquellos que tienen mayor importancia por su connotación. Entonces vamos a ir conociendo estas características propias que van a tener cada uno de ellos. ¿Ok? A ver, seguimos viendo este tema de la responsabilidad por actos cometidos por los estados, pero en este caso vamos a ver por los particulares. Las personas particulares de un estado pueden en su momento cometer ciertos actos que vulneren estos compromisos internacionales. Y por estos actos cometidos por las personas particulares, el Estado también en su momento asumirá esa responsabilidad. ¿Qué nos dice la teoría? Que un Estado tiene la responsabilidad de velar el cumplimiento del orden interno. Esa es una de las funciones primarias que tiene todo Estado. Cuando su conservación importe el cumplimiento de normas del derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que un Estado tiene el deber de cumplir todo lo que pacta a nivel internacional. Todos los instrumentos jurídicos internacionales que suscriba deben ser, tal vez, o bajar a que sean implementados a través de leyes internas que determinen una estructura y un sistema interno de aplicación de estos acuerdos internacionales. ¿Listo? Pues debe asumir esa responsabilidad. Ese es el ideal. Eso es lo que en esta relación internacional se gesta. Ahora, en esa situación también debe, mediante el principio de publicidad, debe publicar, debe hacer público todas estas obligaciones que asume a nivel internacional, para evitar que se puedan presentar ciertas situaciones que vulneren algunos de estos acuerdos que asuma de forma internacional. Para eso tendrá que realizar determinadas acciones, entre eso impedir que sus connacionales o extranjeros que residen en su territorio cometan actos lesivos a los intereses de otros estados. Ejemplo, que puedan realizar actos que dañen o que afecten a las delegaciones o legaciones diplomáticas de otros estados. Esto tiene que evitar que puedan agredir o afectar, imagínense, a una embajada o a un consulado o a una residencia diplomática por parte de la población civil. Eso es un compromiso que asume. El Estado, te dice ya en la teoría, de forma intencional o por negligencia, por no haber tomado las decisiones que corresponda, no cumpliera con este deber, incurre en responsabilidad. Tendrá que asumir esa responsabilidad internacional. ¿Ok? Imaginémonos, acá tenemos un ejemplo, por las características culturales incluso que puedan tener. Todos conocemos
cómo es Brasil culturalmente y cómo son los países del Medio Oriente también a nivel cultural. Imaginémonos que entre estos estados, justamente en el territorio brasileño, una de estas embajadas o consulados sean agredidos, ofendidos por su cuestión cultural. ¿Listo? Que se agrede a esa delegación o a esa representación diplomática. Entonces, el Estado, en este caso brasileño, es el que asumirá esa responsabilidad por los daños ocasionados a su delegación. A la delegación, en este caso, ahí tenemos un ejemplo de Qatar, ¿no? De ese otro Estado. Entonces, son actos que sus particulares cometen, pero quien asume es el Estado, esa responsabilidad. Posteriormente, obviamente, ya iniciará acciones internas para determinar y hacerles corresponsables o determinar esa responsabilidad subsidiaria de los particulares. ¿No? Ok. Segundo, el Estado debe reprimir el hecho ilícito con la aplicación de la legislación interna y tiene la obligación de reparar el daño. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer un Estado? Tiene que establecer internamente, tiene que reprimir ese hecho ilícito que se ha cometido. Para luego, a través ya sea de la normativa interna, determinar justamente esta situación y en su caso tiene la obligación de reparar el daño que se hubiese ocasionado. El Estado queda liberado cuando materialmente se ve imposibilitado de brindar esta protección. Ejemplo, esto cuando se generan situaciones de movimientos rebeldes o sediciosos que se dan en algunos estados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Afganistán? No existe, no estamos hablando de un movimiento rebelde como tal, sino que el orden interno se ha ido debilitando porque el Estado afgano como tal ha perdido fuerza, ha perdido apoyo, ha perdido un respaldo internacional para garantizar el orden y obviamente existe otro movimiento que está asumiendo asume en este caso la administración del Estado, pero con características diferentes, que no respeta en algunos casos esta normativa de relaciones diplomáticas que pueden existir entre Estados. Entonces, esa situación que, que es de bastante inseguridad dentro de este Estado, que ha generado que varias delegaciones diplomáticas deban retornar a sus estados primarios y dejan de alguna forma en una situación de inseguridad sus mismas delegaciones. Entonces, a este estado afgano, por la situación en la que se encuentra, de alguna forma se le puede perdonar, en palabras sencillas, de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque existe una situación, una convulsión muy delicada internamente que no le permite a una institucionalidad que es su Estado dar la seguridad como correspondería a otras delegaciones diplomáticas. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo estamos? Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento o cómo se actúan los estados en el sentido de un golpe de estado, como el que acaba de ocurrir en Guinea? Hay un
país, no sé, Ujú. por el lado de África, si no me equivoco. ¿Qué pasa si los estados no reconocen? ¿Cómo es esa situación? Porque en ese país se vulneró varios derechos constitucionales de los ciudadanos. No hubo genocidio, pero sí se tomó el gobierno por la violencia. Los estados si no reconocen. ¿Y cómo es el procedimiento de ahí? Por estado o contra ese país o con ese país. Ok, ok. Cuando se presentan estas situaciones de irrumpimiento, llamémosle, del orden constitucional. ¿Por qué? Porque no se está respetando procesos electorales internos como tal, no se está respetando a la autoridad electa allá o en cualquier estado, ¿no? Como tal, entonces, el gobierno de turno, el gobierno afectado, presentará justamente, puede presentar un reclamo formal de esta vulneración a su orden constitucional. Presentará un informe en el que dará a conocer cuál es la situación. Podrá solicitar la participación de, de, esta, de este organismo internacional, que en este caso correspondería que sea las Naciones Unidas, para que puedan ellos designar una comisión a nivel de varios estados que puedan indagar, averiguar, hacer la investigación suficiente de qué es lo que está pasando, cuáles son los hechos que han ocurrido como tal. Esto puede solicitar. Ahora, también en este caso el organismo internacional, que es la ONU, puede eh, pedir ya sea a esas autoridades que están asumiendo, supuestamente ellos tendrán una justificación del por qué están asumiendo el, el auto, ejerciendo la autoridad en ese estado, podrán pedir un informe para que ellos expliquen a todos los estados el, el cómo justifican o el por qué o qué es lo que está ocurriendo en esa situación internamente dentro de tal estado. Esos informes de esas situaciones se valorarán a nivel de las asambleas, se convocará una asamblea extraordinaria, si amerita el caso, para que se valore esa situación. Y allá se presentará esos informes y los estados, en su momento, harán una valoración y podrán, entre ellos, reconocer o desconocer a, a esas nuevas autoridades que estuvieran asumiendo, para ver si es que lo están haciendo de acuerdo a normativas, se están sujetando de acuerdo al ordenamiento interno que pueda tener ese Estado o no. ¿Listo? A esa situación pueden llegar. Ahora, si se cometieran actos de genocidios, de homicidios ya eh, que atenten contra la integridad de las personas, en algún momento el Consejo de Seguridad podrá tomar la decisión de intervenir a, en territorio a ese Estado, ¿no? Para de alguna forma precautelar la vida de las personas, de los civiles en ese Estado. Eso ya es una situación mucho más delicada, ¿no? Porque ya prácticamente existe una situación de un conflicto incluso armado, interno, dentro de ese Estado. ¿Ok? Gracias, doctor. Ok, a ti. Ustedes recordarán, por ejemplo, sobre estas situaciones de
de tener una dualidad de autoridades. En Venezuela, para algunos estados, está reconocido el presidente Maduro, para otros estados reconocen al presidente Guaidó, ¿no? El creador como primera autoridad, porque justamente se han dado esas situaciones irregulares internas y prácticamente se han elevado informes y esos informes son puestos a consideración de la Asamblea y en la Asamblea habrán quienes aprueban ese informe y reconocerán a ese gobierno como legítimo y otros dirán, no, yo reconozco a este otro como legítimo. ¿Listo? Esa situación llega. Pero cuando ya está de por medio el tema de genocidios, como mencionaba su compañero, y tenemos ejemplos de Libia, en el Medio Oriente, donde prácticamente ya el Consejo de Seguridad ha tenido que intervenir estos estados a través también de fuerzas militares para tratar de frenar a ese gobierno que está, se entiende, castigando a su población y está vulnerando los derechos humanos. ¿Ok? Doctor, Sí. ¿cómo sería la situación de un país? Un ejemplo, en el caso de que hayan conflictos internos, por ejemplo, y usted puso como ejemplo el caso de Venezuela, donde supuestamente o paralelamente existen dos gobiernos, unos reconocidos al señor Maduro y otros reconocidos al señor Guaidó. En este caso, si las Naciones Unidas oficialmente, digamos, lo tiene reconocido a Maduro y de pronto otros países que son miembros de las Naciones Unidas reconocen en este caso a otro, eh, esos países son parte de las Naciones Unidas. ¿Tiene alguna sanción o repercute o pesa algo sobre esos países que están en contra del órgano macro que reconoció ese país? Ya, ok. Interesante. Me agrada que el tema motive varias interrogantes, inquietudes, ¿no? Eso es muy importante. Y de alguna forma tu pregunta nos hace corroborar también cierta, vamos a decir, cierta debilidad que tiene el derecho internacional público, ¿no? En el sentido de que obviamente como va a buscar el tema de la integración, la cooperación, la articulación, ese es el espíritu, ¿no? Por eso también los estados llegan a constituir diferentes organismos internacionales. Ahora, cuando se presenta esta situación, como hemos expresado, hay una comisión, cada país tiene derecho a voz y derecho a voto en estas asambleas. Y si uno voluntariamente reconoce como valedera la situación a un gobierno, puede reconocerlo y los otros a otro, no existe una sanción, no se podría dar una sanción a este por reconocer a tal o al otro por reconocer al otro, ¿no? Por esa situación. No existe una sanción. Cada estado es libre, es independiente y es soberano de determinar en su parecer, según ese informe que la comisión hubiese emitido, de determinar en su criterio a cuál gobierno le reconocerá como legítimo. ¿Listo? Y justamente en sus relaciones internacionales, obviamente, se acercará a ese gobierno para tener estos acuerdos, para seguir realizando diferentes negocios internacionales, suscribir tratados como tal. ¿Listo? Entonces no existe una sanción por pensar diferente o por reconocer diferente. Pero también aprovecho la situación para
de alguna forma hacer notar que a nivel internacional, obviamente, vamos a ver, los estados tienen sus intereses, ¿no? Van a tener sus intereses, como nosotros, como Estado, como Chile, como Perú, cualquier Estado tiene un interés a nivel internacional. ¿Listo? Las relaciones bilaterales, los acuerdos que van a suscribir con algunos Estados, tienen un marcado interés para obtener un beneficio, algo que le pueda servir a este Estado. Por eso es que va a buscar esa negociación. ¿Ok? Y en esa negociación, en el documento, en el texto del tratado, obviamente van a existir términos, palabras que en su momento el que propone va a quererlas utilizar en su favor. Va a estudiar bastante el tratado. En estas ya normas o tratados multilaterales, cuando se constituyen los organismos internacionales, también los estados en unos casos valoran el reconocimiento, valoran el ser parte, el adherirse o no a esa convención, el reservarse ciertas cláusulas para que no les aplique a ellos, para no comprometerse. Entonces, eso es también algo que se debe tomar en cuenta al momento de hacer un análisis, una valoración. Y es lo que también pretendemos como docente mostrarles justamente en esta materia para que al finalizar el semestre valoremos, tengamos esa posibilidad de hacer un análisis crítico ante ciertas situaciones que van pasando también a nivel internacional. ¿Ok? Doctor, entonces podemos indicar que no hay países amigos, sino hay intereses. Hay intereses. Hay amigos por interés también, ¿no? Ok, Vamos a doctor. ser amigos por interés. Y eso no está mal, es parte de las negociaciones que vamos a tener como estados. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes van a ir notando, ¿no? Ciertos estados que tienen una muy estrecha relación con otros. Cada quien en algún caso va buscando como una especie de padrinazgo, ¿no? Un padrino fuerte que te pueda dar y te respalde en ciertas situaciones. También se da esa situación, ¿no? Como estados. Ok. ¿Algo más? Continuamos. Ok. Veamos este otro punto, la violación de una obligación como crimen o delito. Un Estado puede o va en su momento violentar, vulnerar alguna obligación internacional y ese acto, esa violación es un elemento objetivo para determinar la responsabilidad. Tenemos que identificar claramente qué obligación internacional está violando este Estado. Eso, les decía, es principal para poder determinar luego la responsabilidad que deba asumir. Primero, el acto ilícito es considerado, puede ser considerado como un crimen internacional si es que esta obligación que es vulnerada por uno de estos estados tiene intereses jurídicos para la comunidad internacional. Debe estar calificada previamente como un crimen internacional. Y esto voy a subrayar, porque es algo importante. Previamente debe estar calificado, lo que nosotros conocemos o denominamos también la tipificación, como un crimen internacional. ¿Ok? Previamente. ¿Cuáles son? Ejemplos, las violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio,
la esclavitud, o ahora también está establecido y está reconocido como un crimen internacional el daño al medio ambiente, ¿no? Pero con cierta determinación del grado de cuánto puede llegar a afectar al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, para que sea conocido o considerado como un crimen, lo principal es que debe estar calificado previamente como un crimen internacional. En este caso, cuando ya un Estado viole esta obligación internacional, la responsabilidad ya no solamente es compensatoria, sino el Estado va a estar sujeto a sanciones que podrían implicar el uso de la fuerza, lo que hace un momento les mencionaba, ¿no? Si esta autoridad está vulnerando derechos, está cometiendo genocidio en su territorio, está afectando a la población civil de su estado, entonces implicará que se tomen estas sanciones o estas medidas sancionatorias que implicará también el hecho de que se intervenga ese Estado a través del uso de la fuerza. ¿Ok? Eso. Ahora, segundo, ¿cuándo es un delito internacional? El resto de todas aquellas violaciones de un Estado a otro Estado, violaciones a la protección diplomática, va a ser considerado como un delito internacional y el Estado debe reparar, en este caso, el daño e indemnizar. ¿Listo? Va a tener esa obligación. Reparar el daño e indemnizar. A diferencia de lo que hemos visto en el otro, ¿no? De que se lleguen a determinar algunas sanciones. En caso de genocidio, ya no se puede reparar el daño, ya no se puede ver como esa medida, sino se va a determinar cierta culpabilidad, en un caso también a las autoridades por los actos que se cometido. Protección diplomática. Todo Estado que en su territorio aloje, vamos a decir ahí, entre comillas, las diferentes delegaciones o representaciones diplomáticas de otros estados en su territorio, tiene la obligación de brindarles la protección que necesitan. ¿Listo? En este caso, se va a ver el alcance de esta protección diplomática. Se habla de la protección de la misma nacionalidad. ¿A qué se refiere? Que el Estado, o que mejor dicho, perdón, la persona debe tener la misma nacionalidad del Estado que reclama protección. En caso de multinacionalidad, se va a aplicar el principio de la nacionalidad efectiva. ¿Okay? Sabemos que hoy en día existen varias situaciones que puedan representar que una persona adquiera varias nacionalidades. Puede ser, como en este caso, acá tenemos a estos italianos, pero que pueden tener una nacionalidad argentina porque su hijo ha nacido en Inglaterra, también pueden llegar a adquirir una nacionalidad anglosajona. ¿Listo? Entonces pueden tener diferentes nacionalidades. Pero si ellos se encuentran en Brasil, en este caso, y ellos se aproximan a la embajada italiana, siendo italianos, pueden aproximarse, pueden exigir el respeto como, como italianos en esa residencia diplomática y
Para este caso se aplica justamente el tema de la nacionalidad efectiva, que ellos en ese momento están fungiendo o están ejerciendo, podemos decir así, la nacionalidad italiana, a pesar de que tengan otras nacionalidades. ¿Listo? Entonces, se le debe brindar a estas personas la protección que requieran y el respeto justamente por esa condición en la que se encuentra. Hablamos de un agotamiento de recursos internos. ¿A qué se refiere esto? A que el Estado, donde ocurre cierta violación, debe tener la oportunidad también de reparar por sus propios medios. ¿Listo? Es como una posibilidad que el Estado tiene para, una vez que se ha cometido este acto violatorio, vulneratorio, como tal, de que él asuma, va a asumir, tiene la voluntad de asumir esa responsabilidad de reparar el daño, lo va a hacer a través de sus propios medios. ¿Listo? A eso se refiere. Tenemos que agotar, tenemos que permitirle que el Estado lo realice internamente. También existe este otro concepto sobre las manos limpias. ¿A qué se refiere? A que el Estado que reclame a favor de sus nacionales no haya actuado anteriormente contradictoriamente a los derechos que en este momento invoca. ¿Qué significa esto? Si yo como Estado voy a exigir que se respete la situación de mis connacionales en un determinado territorio, también tengo que ser el ejemplo de no haber vulnerado ni violado justamente esos derechos que estoy exigiendo, que se respete con relación a mis connacionales. ¿Listo? A eso se refiere el concepto de manos limpias. Y cuarto, el no tener inmunidad diplomática. ¿Qué significa esto? Que el individuo a proteger no tenga inmunidad por su calidad de funcionario diplomático. ¿Por qué? Porque este funcionario, este servidor, va a tener un trato diferente por la condición que va a tener como funcionario diplomático. Cambio el otro, esta otra protección que decíamos va relacionada para los connacionales de forma general, que también en un determinado estado van a exigir que se respete sus derechos. ¿Listo? A eso. El artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares habla justamente de la violación y la protección diplomática que se debe dar. Enfatizamos 4 aspectos importantes. Primero, las autoridades locales deben informar sin demora a los ciudadanos extranjeros detenidos su derecho a recibir ayuda por parte de un consulado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Como nosotros acá tenemos también bastante movimiento turístico, puede existir turistas que vienen de Turquía, por poner un ejemplo. Cometen o están inmersos en alguna situación que afecte sus derechos o están ellos mismos han sido afectados por parte de algunos particulares o por parte del Estado. Entonces, ¿qué te dice la Convención de Viena? Que el Estado, a través de sus autoridades, debe permitirles a ellos que puedan contactarse con el consulado más próximo. Si está acá en Bolivia este consulado, se debe dar conocimiento justamente de que están ciudadanos de su país en una determinada situación y que ellos puedan brindarle la protección que corresponde. Ahora, si no tenemos en nuestro país un consulado, una embajada de este otro estado, se buscará ver cuál es la embajada o el consulado más próximo. Puede ser que esté en Perú, puede ser que esté en Argentina o en Chile. Entonces se dará conocimiento a esa delegación, a esa representación diplomática para que pueda
a personarse a brindar protección a sus connacionales. ¿Listo? Segundo, a pedido del detenido, las autoridades deben notificar al consulado la detención y permitir que algún miembro del consulado se ponga en contacto con él. Todo esto está relacionado con lo que hace un momento hemos mencionado. El detenido puede solicitar. Nosotros, si estamos en cualquier otro estado y nos vemos en alguna situación que consideramos que nos están afectando o están vulnerando nuestros derechos, podemos pedir asistencia, pedir que se dé conocimiento de esa situación a nuestro consulado más cercano. ¿Listo? Ejemplo, si es que estamos nosotros en Colombia, entonces pediremos al consulado o a la embajada de Bolivia ya en Colombia que nos pueda brindar el apoyo ante esa situación en la que nosotros nos encontramos. ¿Ok? Eso. Tercero, todos los extranjeros detenidos deben disponer de todos los medios posibles para preparar una defensa adecuada y deben recibir el mismo trato a la ley que los ciudadanos del país en el que han sido detenidos. El principio de igualdad y el principio derecho a la defensa, de poder defenderse, se debe garantizar. Y cuarto, los cónsules deben prestar servicios esenciales a los ciudadanos de su país, brindar asesoramiento y asistencia legal para facilitar traducciones, notificar la detención de los familiares, hacer llegar documentación desde el país de origen, etc. Deben ser un medio que de alguna forma apoye y brinde esa asistencia a sus connacionales. Incluso, en caso de que se hayan cometido delitos y que existan pruebas de que nuestros connacionales han incurrido justamente en esa situación, eso no quiere decir que se los tiene que dejar a ellos sueltos y sin ninguna ayuda, ¿no? Se debe dar y brindar toda la protección y el apoyo necesario a los connacionales justamente en esos territorios donde ellos se encuentran. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí antes de pasar a esta cláusula? Ya, vamos a ver. Esta famosa cláusula de Calvo es una cláusula famosa, les digo, en algunos contratos que se celebran entre estados y personas o con personas jurídicas extranjeras, ¿no? Viene de una teoría que justamente el jurista Calvo ha promovido y ha fundamentado y ha instaurado como valedera dentro de esta celebración de estos contratos de orden internacional. ¿A qué se refiere? En el derecho internacional público se reconoce esta cláusula que se inserta, les decía, en los contratos celebrados entre un Estado, una persona física o con una persona jurídica extranjera, y se permite que se renuncie a una jurisdicción internacional. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que le estás sometiendo a la otra parte para que no acuda ante una jurisdicción internacional. ¿Listo? Por el principio de voluntad se está cumpliendo nuestro tiempo. Si se corta, por favor, volvemos a ingresar unos minutitos más. Les voy a pedir para controlar también la asistencia. Al mismo enlace, por favor. Pero les decía, volviendo al tema, que con esta cláusula se permite renunciar a que se acuda justamente a una jurisdicción internacional, a que cualquier controversia